Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión de podcast de Compliance sin Fronteras, estoy acompañada por Luis Danton Martínez Corrés, con quien hablaremos sobre la guía del Departamento de Justicia sobre la evaluación de los programas de compliance. La verdad es que es un verdadero placer estar acompañada por Luis, una persona con una experiencia increíble en tema de compliance y referente no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Bienvenido, Luis, a Compliance sin Fronteras. Muchísimas gracias, Jimena. El gusto es mío y la verdad es que son inmerecidos tus elogios. Tan solo soy un aprendiz de esta materia que nos apasiona a tantos. No sé si eres tan aprendiz, porque yo les voy a comentar un poco la experiencia de Luis y la verdad es que es más que envidiable en sentido positivo, ¿no? Luis, les comento, es socio fundador de LEC, Litigio Estratégico y Compliance, una firma de abogados complejos en litigio, cumplimiento y gobierno corporativo en la Ciudad de México. Tiene una importante experiencia local e internacional y está habilitado para la práctica de la abogacía, tanto en México como en Nueva York. Asesora a empresas multinacionales y locales en investigaciones importantes, asuntos anticorrupción, gobierno corporativo y cumplimiento, que generalmente involucre a más de una jurisdicción, trabajando en estrecha colaboración con los principales bufetes de abogados locales e internacionales. Su trabajo cubre tanto aspectos preventivos como ayudar a los clientes a evaluar y desarrollar los mejores programas de cumplimiento y gobierno corporativo, así como aspectos críticos de respuesta a crisis, incluidas las investigaciones de alto riesgo y la representación de clientes ante las agencias de aplicación y los tribunales, incluyendo aspectos contenciosos, administrativos y penales. Tiene Luis una experiencia sustancial en fusiones y adquisiciones, particularmente en debida diligencia legal y anticorrupción, debido a la aplicación de la FCPA, y una experiencia en banca y finanzas, incluida la lucha contra el lavado de dinero. Luis, tenemos unas ganas muy grandes de escucharte y estoy segura que vamos a aprender muchísimo de este podcast. Muchas gracias, Jimena. Yo también tengo muchas ganas de llegar a tu público, que sé que es la comunidad global de compliance. La verdad es que es un honor ser parte de esta iniciativa de Compliance sin Fronteras. Está la vitalidad de nuestra materia, que me parece increíble la solución que encontraron tú y los fundadores de esta iniciativa, ya que está cambiando tanto que es vital para todos los que nos dedicamos a esto estar en contacto, y yo agradezco que me permitas llegar a todos los escuchas de esta serie. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu palabra. La verdad es que desde Compliance sin Fronteras queremos ser un punto de encuentro, enriquecernos continuamente, actualizarnos, reinventarnos, pero sobre todo informarnos de las últimas novedades, porque es cierto que es una disciplina tan reciente y tan cambiante, ¿no? Y más en los entornos que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias por esta conexión, te lo agradeceré también al final, pero sobre todo nos gustaría escuchar cuáles han sido tus inicios, cómo la vida profesional te ha llevado a compliance, ¿no? Mira, accidentalmente, la verdad es que si yo recuerdo mis inicios en compliance, lo primero que hice de compliance ni le llamaba compliance, ni estaba seguro de qué era eso, pero yo me incorporo, dejo un importante despacho de abogados en México en 1998 y me incorporo a trabajar a Citibank México. Y cuando llego, Citibank México está viviendo una investigación de lavado de dinero a su banca privada, que le había abierto cuentas al hermano de un presidente de México, y el General Counsel estaba trabajando en este caso, ayudado por uno de los mejores despachos de abogados del mundo, por Davis Polk, y ahí lo ayudaba una de las eminencias en la materia, Dennis McInerney, y él estaba fascinado con este caso. Como yo era de los que hablaban inglés mejor, pude ayudarlo y acercarme a este tema y entender que era fascinante, pero la verdad es que no tenía conciencia de que estábamos trabajando en algo de compliance, pero ciertamente lo estábamos haciendo. Entonces, a partir de ahí, creo que por mi estancia en el departamento legal, primero de Citibank México, luego me tocó involucrarme en el due diligence y en la compra de Banamex, y luego armar un área de asuntos regulatorios.
Seguí trabajando en muchos temas de compliance y apoyando al área de compliance que gradualmente se iba robusteciendo. Nunca había comprado Citigroup un banco tan grande fuera de Estados Unidos como lo que supuso la compra de Banamex. Entonces fue un aprendizaje tanto para ellos de lo que era Banamex como para nosotros, no tanto para mí que venía de Citi, pero para toda la organización de lo que requería Citi en materia de compliance. Y es así que en algún momento, en 2005, me invitan a trabajar a Nueva York a rehacer el programa de compliance a nivel mundial. La Reserva Federal había impuesto un castigo a Citigroup para adquirir otros bancos hasta que no arreglara su programa de compliance y a mí me encargan, en ausencia de un titular para compliance de la banca de consumo, que me encargara de esa función y que interactuara con los reguladores de la Reserva Federal. Fue un trabajo fascinante en que a los pocos meses, a los 6 meses de iniciada la auditoría, nos levantan el castigo, volvemos a comprar bancos y entonces me involucro en la debida diligencia para la compra de bancos en distintos países, en Turquía, en Chile, en Centroamérica, inclusive de una casa de bolsa en Japón, una de las más grandes. Entonces fue una introducción, como diría yo, un bautismo por fuego en materia de compliance. Te quiero decir que en 2005, cuando llego a Nueva York a Citigroup a hacer compliance, no había libros de compliance. No habría todos los recursos que hay ahora. Difícilmente encontrabas artículos. Realmente lo que hemos avanzado de 2005 a 2020 en estos 15 años es increíble. Hoy hay una gran cantidad, no solo Compliance Sin Fronteras, pero el Society of Corporate Compliance and Ethics en Estados Unidos, conferencias, libros, diplomados, certificaciones. Eso no era el caso cuando comencé yo a trabajar en compliance formalmente en 2005 en Citigroup en Nueva York. Wow, Luis, qué experiencia y sobre todo en la cuna de compliance, ¿no? Porque Estados Unidos ha sido uno de los grandes impulsores en esta materia, ¿no? Ahora, también en este sentido, es muy importante resaltar, hablando de un poco de los lineamientos del Departamento de Justicia, los pilares contra el famoso llamado make-up compliance, ¿no? Es decir, expresión a la que aludimos a programas de compliance epidérmicos, cosméticos, ¿no? Que no son robustos y que muchas consultoras están ofreciendo por pocos dólares, ¿no? Ya desde una primera visión quedaba claro, las guías del Departamento de Justicia norteamericano, que era obvio que un programa de compliance efectivo, cuya exigencia se elevaba por expreso imperativo legal y que no fuera meramente make-up, necesitaba recursos económicos. El update del pasado mes de junio del 2020 hace especial hincapié en este dato como un elemento per se, ¿no? ¿Qué más cambios afines con la retórica y el wording del update de junio podríamos mencionar como características idiosincráticas, ¿no? Es decir, características que las empresas deberían tener en cuenta a la hora de implementarlo. Aquí en España, por ejemplo, el artículo 31 bis establece como uno de los requisitos fundamentales de un programa de compliance destinar una partida presupuestaria dentro de la contabilidad de la empresa a compliance, ¿no? Y el recurso financiero deberá ser proporcional a la empresa. ¿Cuál es tu visión en este punto? Mira, yo quisiera hacer algo de historia, porque creo que si no se entiende cómo surgen estos lineamientos, tampoco se entienden las últimas dos actualizaciones. Pero tan solo en 2015, el Departamento de Justicia contrató a una experta. Tengo el honor de decir que es mi amiga y que le tengo una gran admiración, que es Wei Chen, y la contrató para que le reportara a la cabeza de la sección de fraudes del Departamento de Justicia, Andrew Weissman, y a Dan Brown. Y cuando la contratan, ellos piensan que tenía que cumplir dos funciones fundamentales. Una era emitir unos lineamientos para que las empresas supieran qué se esperaba de ellas, qué se esperaba de sus programas de compliance cuando fueran a ser sujetos a una investigación criminal. Y la otra era para ayudar a entrenar, ampliar la base de conocimiento al interior del Departamento de Justicia entre los funcionarios que estaban encargados de las investigaciones. Porque una cosa es
saber las leyes penales de Estados Unidos y otra cosa es saber cómo se construye un programa de compliance. Y quien no ha sido oficial de cumplimiento difícilmente puede aportar esa sensibilidad. Entonces, Hui Chen había sido no solo fiscal, sino también había sido cabeza mundial de compliance y anticorrupción en un banco, en Standard Chartered. Había trabajado también para una farmacéutica muy importante y había tenido un cargo en Microsoft en China. Entonces ella combinaba una experiencia internacional, una experiencia como cabeza de compliance y además una sólida formación como abogada y había sido fiscal. Y entonces lo que Hui Chen hace es el primer borrador de los lineamientos que es emitido en 2016. Cuando lo emite, causa gran sorpresa porque lo que Hui Chen hace es, en vez de decirte, debes de hacer tu programa de compliance así y así, lo que ella emite es una lista de preguntas bajo unos títulos y no te dice cómo debes hacer el tone from the top, sino te dice, te pregunta, ¿cómo haces el tone from the top? ¿Cómo comunicas esto? Porque si te hubiera dicho, debe de ser un email de tu director general una vez al año, hubiéramos caído en esto que tú comentas de los programas formulaicos o make-up. Y lo que ella dice es, nadie te puede decir cómo hacer un programa de compliance porque tiene que partir de qué tipo de negocio tienes, de la esencia de tu negocio, de tus valores, de tu forma de operar, de tus riesgos específicos. Y lo que estas preguntas te llevan es a plantearte genuinamente cómo debes diseñar tú tu propio programa de compliance. Es decir, la primer guía parte del reconocimiento de que nadie te puede decir lo que debe llevar un programa de compliance, más allá de lo que ya existía desde muchos años, que eran los llamados hallmarks of a compliance program o los elementos fundamentales de un programa de cumplimiento, a saber, tener políticas, entrenamiento, monitoreo, una línea ética, etcétera, etcétera. Nadie te puede decir cómo hacer tu programa. Entonces, se emiten estos lineamientos y para bien o para mal de los lineamientos, la personalidad y el compromiso ético de Hui Chen tiene un efecto porque al inicio de la administración Trump, ella renuncia de una manera muy ostensible. A la hora de la comida participa en una manifestación frente a la Casa Blanca y luego presenta su renuncia, por lo que ella llama una disonancia cognitiva, de estar durante el día en su trabajo exigiéndoles un estándar de ético y moral a las empresas y trabajando para una administración que ella consideraba que no era ética. Entonces su renuncia la posiciona como una figura mundial del compliance, pero a la vez hace que al interior del Departamento de Justicia se trate un poco de borrar el nombre y el legado de Hui Chen. Entonces yo creo que la primera actualización son las preguntas de Hui Chen reacomodadas un poco para olvidar a quien había tenido una importancia cardinal en su elaboración, pero suben la barra. En esta primera actualización, que es de abril de 2019, hay varios cambios notables, pero la actualización de este año, de junio de 2020, ya tiene más cambios, tiene cambios importantes. Fundamentalmente se agrupa todas estas preguntas que había hecho originalmente Hui Chen y que subsisten a la segunda actualización, se agrupan ahora no bajo tantos headings, sino sobre todo en 3 grandes capítulos. El primer capítulo pregunta si el programa de compliance de la corporación está bien diseñado. Entonces, en lo que vemos, subsiste la metodología de Hui Chen de orientar este documento con base en preguntas. El segundo capítulo se refiere a si está siendo bien aplicado y de buena fe. Es decir, si el programa tiene los recursos necesarios y ha sido empoderada la función de compliance efectivamente. Y el tercero, si el programa funciona en la práctica. Entonces,
En cada uno de estos temas hay avances importantes. Voy a mencionar tan solo algunos porque son numerosos, pero de manera general pensemos que elevan la barra, o sea, que precisan cada elemento para que la empresa, para que las compañías tengan una mayor claridad de lo que se les va a exigir, y lo que se les va a exigir es cada vez más. Entonces, por ejemplo, en la primera sección, si el programa está bien diseñado, sabemos todos los que nos dedicamos a esto que partimos siempre de un risk assessment, de una evaluación de los riesgos específicos de la compañía. Y lo que la guía en 2020 dice, realizan revisiones periódicas basadas en datos, contiene su programa o estas revisiones un capítulo de lecciones aprendidas. En cuanto a políticas y procedimientos, pueden ser fácilmente consultadas y buscadas. Es decir, por ejemplo, pide algo tan preciso como que el que tiene que aplicar una política, que pueda tener un acceso, una vía corta para esa política, no solo a todas las políticas del código de ética, sino a esa en específico que se le aplica, que la tenga frente a él. Y así va avanzando, lo mismo en materia de entrenamiento y comunicaciones, que los entrenamientos utilicen casos de la vida real, escenarios prácticos de la vida real. Y va profundizando en cada uno de estos temas. Por ejemplo, en la parte de debida diligencia de terceros, que es tan importante, pregunta si se ha evaluado el riesgo de los terceros por su reputación y su relación, si es que la hay, con funcionarios extranjeros. Entonces, vemos que en cada sección, por lo menos en la primera sección, estas son algunas de las precisiones. En relación con la segunda, si el programa está adecuadamente fondeado y si la función ha sido empoderada efectivamente, pues ya hace precisiones respecto de qué tan involucrado está el management, el alto y el medio, qué autonomía y recursos, qué estructura, qué inversiones en entrenamiento adicionales a las que se habían hecho en el pasado. Una serie de temas más granulares en donde lo que vamos viendo es que la barra va subiendo y que las empresas tienen que poner atención a esto porque, dada la importancia de FCPA, esto se vuelve un estándar de oro a nivel mundial. Es algo que difícilmente los países podremos tropicalizar, porque en realidad está hablando de elementos universales. Y luego al final, cuando pregunta en la última sección si el programa funciona en la práctica, proporciona criterios adicionales para evaluar esto. Pregunta, por ejemplo, cómo estás adaptando el programa de compliance a las lecciones aprendidas o a tus propias fallas. Es decir, crea un incentivo para que en la administración ordinaria, en ausencia de una crisis o un problema de un programa de compliance, vayamos documentando cómo vamos encontrando errores, deficiencias y cómo las vamos mejorando. Entonces, creo que esta guía es muy importante porque en su formato actual retiene el elemento esencial del cual lo quiso dotar Hui Chen, de no te puedo decir exactamente cómo hacerlo, pero te hago las preguntas que tú te debes de hacer para evaluar tu programa de compliance y que los fiscales se van a hacer para evaluar tu programa de compliance, pero en esta ocasión te doy mucho más información respecto de lo que yo espero de ti. Y creo que esa es la gran diferencia y el gran avance de 2016 a 2020 en estos lineamientos. Quiero decirte también, y ya con esto termino esta respuesta, que también en este año, posteriormente en junio, se actualizan los lineamientos para evaluación de programas corporativos y en julio se emite una nueva guía para evaluar, una nueva guía del FCPA, que es como la Biblia del Departamento de Justicia y la SEC respecto al FCPA. La anterior era de 2012. En 8 años no habían emitido una actualización y esta actualización es importantísima
porque incluye todos los casos, case law, todos los avances de política que ha tenido en estos 12 años la aplicación de FCPA, pero también tiene un capítulo en donde se habla de los programas corporativos de compliance, se hace referencia a la actualización de los lineamientos, y lo que te dice el Departamento de Justicia es que ellos no evalúan los programas de compliance con base en fórmulas, en requerimientos formulaicos, sino que tienen un enfoque de sentido común y pragmático para evaluarlos, y te refieren nuevamente a las 3 preguntas que ya hicimos, que nada más las repito para cerrar esta sección con un resumen. ¿Está bien diseñado el programa de compliance? ¿Ha sido aplicada de buena fe? En otras palabras, ¿tiene los recursos necesarios y está empoderado para funcionar efectivamente? Y el tercero, si funciona en la práctica. Sí, la verdad es que me encanta escucharte, Luis, me parece increíble todo lo que nos trasladas y todo lo que sabes sobre este punto, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál ha sido tu aprendizaje, tu aplicación práctica en los casos en los que te encuentras en el día a día en temas de consultoría, en relación a las guías y a las diferentes actualizaciones que han tenido? Eh, cómo lo percibe el cliente, ¿no? ¿Cómo lo percibe, cómo lo aplicas en el día a día? ¿Y cuál ha sido tu aprendizaje como profesional? ¿De qué manera tan enriquecido, no? Mira, yo para mí es un elemento fundamental. La ley mexicana importó FCPA básicamente en 2 artículos. En materia penal, en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la adopción de la responsabilidad penal. Y en materia de responsabilidad administrativa, en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. El artículo 421 del Código Penal te habla de que las empresas deben de tener el debido control interno de su organización, pero no te define los elementos de ese control interno. Y el artículo 25 te habla de 7 elementos que son generalmente equivalentes a los hallmarks, a los elementos fundamentales de un programa de compliance también conforme al Departamento de Justicia. Que tengan políticas escritas, que tengan procedimientos, entrenamiento, una línea de denuncia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en ausencia de una definición más precisa, tenemos que voltear los ojos a estándares internacionales, y lo que está ocurriendo en España para nosotros es un referente muy importante que ya está inclusive incidiendo en el ámbito legislativo. Los códigos penales de Quintana Roo y de Yucatán ya incorporan para materia penal una descripción más amplia de lo que debe ser el debido control interno, es decir, el programa de compliance, basado en la doctrina y en la práctica española. Entonces yo creo, para mí, voltear los ojos al mundo, a las mejores prácticas España, a estos lineamientos del Departamento de Justicia, nos permite hacer programas de compliance que puedan cruzar fronteras. Como bien dices, compliance sin fronteras. Los negocios son internacionales, la corrupción es internacional, los delitos tienen un componente internacional. Tenemos que tener programas de compliance que puedan cruzar fronteras y que puedan traducirse bien en distintos ámbitos jurisdiccionales. En el caso de México, es tan importante, tan grande nuestra correlación comercial y de negocios con Estados Unidos, del cual formamos parte además de un bloque comercial muy importante, el de Norteamérica, que no podemos aspirar a tener un estándar diferente del de nuestros socios comerciales. Tiene que haber un level playing field para que todos hagamos negocios en paridad de circunstancias. Entonces, de tal manera que las asimetrías existentes entre países, entre Canadá, México y Estados Unidos, tenderán a disminuirse en el tiempo. Y esto es importante porque cuando tienes de vecino al país que en los FCPA tiene 44 años, o sea que lleva 44 años en esto. También un número muy importante de años en lavado de dinero, en antitrust ni se diga, en las materias fundamentales de lo que es el cumplimiento legislativo, regulatorio,
en privacidad. El gap es muy grande por el notable desarrollo que tiene Estados Unidos. Entonces tenemos que ir reduciendo esta brecha y el nuevo tratado de comercio entre México y Estados Unidos así lo prevé en un capítulo, en el capítulo 27. Las partes se comprometen a aplicar sus leyes de anticorrupción, particularmente, y a cooperar entre ellos para aplicarlas. Entonces, lo que vamos a ver en el caso de México, yo creo que es una reducción muy, muy notable de esta brecha. Y yo en mi trabajo con mis clientes lo enfatizo. Creo que lo responsable cuando uno está trabajando con clientes en desarrollar un programa de compliance o en analizar cualquier tema de esta materia es hacerlo teniendo en mente los estándares internacionales. Y en ese sentido, para mí, esta es una influencia muy grande. Ahora bien, como tú sabes, yo he vivido investigaciones en carne propia, la de Walmart, por ejemplo, además del trabajo que me tocó hacer internacionalmente en Citigroup, pero la de Walmart también me toca estar al frente del programa de compliance previo a la investigación, luego durante el primer año de la investigación ser parte del equipo de manejo de crisis, de comunicación de la investigación, pero también cooperar con la investigación por el tiempo que yo tuve el programa de compliance y explicar cómo lo recibí, qué hice y cómo lo entregué. Entonces, cuando yo veo estos lineamientos, para mí tienen un sentido pues diferente que el que pueden tener para quien nada más se acerca a ellos teóricamente. O sea, yo que he vivido la comunicación con una investigación multijurisdiccional, la acción del Departamento de Justicia, entiendo y agradezco enormemente que existan estos lineamientos porque, bueno, a mí me hubiera encantado en 2008, cuando me encargué del programa de compliance de Walmart, haber sabido qué esperaba el departamento de compliance y me hubiera ayudado mucho en la comunicación con mi director general y con el consejo, porque hoy en día resulta difícil pedir recursos para un programa de compliance, pero al menos hoy, si yo me encargara de un programa de compliance, podría voltearme y decirle al director general y al consejo que los lineamientos de evaluación del Departamento de Justicia de 2020 van a evaluar cuántos recursos le están dedicando y qué tanto poder le están dando a la función de compliance para desarrollar su función. Eso no existía en 2008. Y esto nos lleva también a entender que por la duración de una investigación de este tipo que llega a ser tan larga, la de Walmart, que inicia en 2012 y termina en 2019 con un settlement, pues los estándares de 2012 claramente son diferentes a los de 2017. Para empezar, en 2017 ya había los lineamientos que escribió Hui Chen y que adoptó el Departamento de Justicia. Eso no existía en 2012. Y si los hechos que estás investigando son anteriores a 2005, 2004, algunos desde el 2000 o previos, pues puedes ver que estás viendo y juzgando la evolución y la fortaleza de un programa de compliance en un periodo muy largo de tiempo, en donde los estándares son diferentes en distintos puntos. Entonces, yo creo que estar a la vanguardia, y se lo digo mucho a mis clientes, y tratar de tener el programa de compliance más robusto, aunque hoy pareciera que es un lujo y un exceso, en realidad el momento que tengamos un problema y que sea evaluado, ese programa ya va a ser obsoleto. A mí me ha tocado ayudar a clientes a hacer una política de evaluación y revisión de terceros, ir a los pocos meses a la conferencia de FCPA en Washington, entrar a un panel sobre lo último que se está haciendo en estándares de evaluación de terceros, y regresar a México y llamarle a mi cliente y decirle, oye, vengo regresando a esta conferencia y creo que lo que hicimos ya hoy es obsoleto y se queda corto de lo que te va a exigir el Departamento de Justicia. Creo que tenemos que volver a verlo y fortalecerlo. En ese caso, por ejemplo, lo hice sin costo para mi cliente porque lo acababa de hacer. Le dije, oye, me abrió los ojos esto a la velocidad con la que está subiendo.
la exigencia, la velocidad con la que está evolucionando este tema. Entonces, yo en mi trabajo con mis clientes tengo muy presentes los estándares internacionales. Creo que es la obligación de todo practicante en la materia. Y también creo que de manera muy rápida se van a poner al día los jueces y todas las autoridades, los fiscales en la materia. Entonces, sin duda que es la base de mi práctica con mis clientes. Luis, muchísimas gracias por esta conexión. La verdad que te he escuchado atentamente, no he querido ni siquiera interrumpirte, porque la verdad que cuando uno encuentra profesionales tan formados y con tanta experiencia, la verdad es que solamente cabe escuchar. Muchísimas gracias, estoy segura que para el resto de suscriptores de Compliance Sin Fronteras será un verdadero placer escucharte, aprender de ti, de todo el conocimiento que nos has transmitido. Así que muchísimas gracias por esta conexión, insisto, y por toda la profesionalidad que nos has transmitido. Jimena, muchas gracias a ti y quiero decirles a todos los escuchas que estoy a sus órdenes, que me pueden encontrar, me pueden buscar por correo electrónico si tienen alguna pregunta. Mi correo es luisdantón@lecmexico.com. También me pueden encontrar en LinkedIn por mi nombre, Luis Dantón Martínez Corres, en Twitter, Luis-Dantón. Constantemente estoy publicando contenido porque creo que es lo que hace nuestra materia fascinante. Estamos justo en el momento en el que se está desarrollando y gente como Jimena Alguacil y todos ustedes están haciendo realmente una función muy importante de difusión y de evolución de esta materia. Entonces, les ruego que me contacten a través de cualquiera de estos tres canales. Para mí será un gusto también entablar un diálogo más personal si tienen cualquier pregunta. Además, Luis es muy activo en las redes, encontrarán varias publicaciones y como en línea de lo que comentabas, nuestra labor también es dejar huella, ¿no? En todo esto de este avance que está teniendo Compliance en los últimos años y que las próximas generaciones que vengan se encuentren con un avance en materia de innovación y en materia de conocimiento que les permita, digamos, terminar de enriquecer la disciplina, ¿no? Así que, Luis, muchísimas gracias y estoy segura que seguiremos en contacto. Muchas gracias a ti y a todos quienes nos están escuchando. Un abrazo fuerte a todo México.